vuelvo a repetir. Estamos viendo el tema que es cinemática y definimos como cinemática a la rama de la mecánica que estudia el movimiento sin tomar en cuenta las causas que lo originan. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de un movimiento en una bicicleta, no vamos a considerar la fuerza que se le está aplicando a los pedales, que esta a su vez la transmite una cadena y esta se la transfiere a lo que es el sprock que mueve las llantas de la bicicleta. Simplemente vamos a ver el cambio de posición de este objeto o de este móvil. A este tipo de movimiento en línea recta, manteniendo su velocidad, lo vamos a denominar como movimiento rectilíneo uniforme. Y lo vamos a identificar con las siglas MRU. Entonces, sabiendo que el movimiento es un cambio de posición, podemos decir que el movimiento rectilíneo uniforme es el cambio de posición de un objeto en línea recta, manteniendo una velocidad constante. Y recordemos que la velocidad la definimos como la relación entre el desplazamiento entre el tiempo, que vendría siendo el desplazamiento lo medimos en metros y el tiempo en segundos. Entonces, metros sobre segundos son las unidades con las que vamos a medir la velocidad. Ahora, es importante definir lo que es aceleración. En este movimiento nos dicen que la velocidad se mantiene constante. Entonces vamos a entender que aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. O sea, cada unidad de tiempo, esa velocidad va a ir variando, ya sea que aumente o que disminuya. Para este primer movimiento, simplemente que nos baste saber que la aceleración es el cambio de velocidad. Entonces, si es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, la velocidad está dada en metros por segundo dividido entre el tiempo que está dado por segundo. Entonces, aplicamos la división mediante la ley del sándwich, que nos dice que para realizar esta división voy a multiplicar extremos por extremos. Aquí le agrego al segundo, le agrego un 1 para que esté representado como fracción. Metros por 1 me daría metro. Segundo por segundo sería segundo al cuadrado. Entonces la aceleración, sus unidades son metros por segundo al cuadrado. Ok. Sabiendo esto, sabiendo que la aceleración es un cambio de velocidad, y decimos que en el movimiento rectilíneo uniforme su velocidad es constante, entonces, si su velocidad es constante y no hay cambio, entonces, si no existe cambio de velocidad, entonces la aceleración es igual a cero. Porque la definición de aceleración es cambio de velocidad. Si ese cambio no existe,
no existe la aceleración. ¿Sí? Partiendo de la definición de aceleración, que es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, y si estamos analizando un movimiento en el cual no existe una variación de la velocidad, que la velocidad es constante, como es el caso del MRU, entonces si no existe cambio de velocidad, no existe la aceleración. Entonces decimos que la aceleración es igual a cero. Ok, ya tenemos entonces una de las características del movimiento rectilíneo uniforme. Una de ellas es un movimiento en línea recta. Ya no se ve, profe. Ok, perdón. Es un movimiento en línea recta. Número 2, su velocidad es constante. Su aceleración es igual a cero. O sea que no existe. Ok. Esas son las características del movimiento rectilíneo uniforme. Y las fórmulas que vamos a emplear es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, donde la v es velocidad y va a estar dada en metros por segundo. La distancia va a estar dada en metros y el tiempo en segundos. Recuerden que en la clase anterior ya habíamos visto las gráficas. Ahorita vamos a entrar a ejercicios. De hecho, estoy haciendo un recordatorio. Entonces, con esta misma fórmula puedo obtener, si sabemos despejar, entonces podemos decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, o el tiempo lo podemos determinar dividiendo la distancia entre la velocidad. De esta misma fórmula, si no sabemos despejar, pues nos tenemos que aprender las otras dos ecuaciones. Pero si sabemos despejar, con una sola podemos determinar las tres, según sea el dato que tengamos que obtener. Ok. Pasamos a hacer un ejercicio y alguien necesita que espere, que yo me espere, lo hago, no hay problema. Ok, continuamos.
Ponemos como título ejercicio de aplicación. Ejercicio de aplicación. Determine la velocidad de un objeto que se mueve una distancia de 5.2 kilómetros, empleando un tiempo de 40 segundos. Aquí agregamos manteniendo una velocidad constante. Entonces, el primer paso es identificar qué tipo de movimiento es. Ahorita estamos viendo este primer tipo de movimiento, pero vamos a ir avanzando viendo los demás tipos. Y entonces necesitamos identificar qué tipo de movimiento es a que se refiere. Entonces, primeramente nos piden determinar la velocidad. No la sabemos. Dice que se mueve a una distancia, que se traslada a una distancia de 5.2 kilómetros. Utilizando 40 segundos. Manteniendo una velocidad constante. Ahí es donde nos están diciendo qué tipo de movimiento es. Al decir que la velocidad es constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, en este caso, tenemos que observar que las unidades deben estar homologadas, ¿sí? En nuestra fórmula nos decía que la distancia debe ser dada en metros. Entonces, 5.2 kilómetros los voy a convertir a metros. Entonces, para ello, son 5.2 kilómetros. Voy a convertirlos a metros. Recuerden que para convertirlo necesitamos nuestro factor de conversión. Y ese factor de conversión lo obtenemos de la equivalencia, de una equivalencia, en donde involucren a kilómetros y metros. Y sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, si tengo kilómetros en la parte del numerador, en el denominador tengo que poner kilómetros. Entonces sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. ¿Sí? Para que se eliminen los kilómetros, si está arriba tengo que ponerlo abajo. Si estuviera abajo tengo que ponerlo arriba. Mi equivalencia con la unidad que voy a eliminar. En este caso, kilómetros que multiplica y kilómetros que divide nos daría 1. Y sería 5.2 por 1000 sería a 5200 metros. Este pequeño robot que divide entre 1 pues nos da 1. Entonces sería 5200 metros, que sería nuestra distancia. Ya lo tenemos en metros. ¿Qué fórmula vamos a emplear? Ahorita la única fórmula que estamos presentando, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. es igual a distancia sobre tiempo. Ya tenemos la distancia, ya tenemos el tiempo. Simplemente sustituimos. De 1 millón de veces su peso y es capaz de recorrer Velocidad es igual a distancia en un segundo. Los expertos creen
creen que este podría ser usado en misiones de rescate. Velocidad es igual. Bebés gigantes del artista checo David Cherny se instalaron en la torre de Continuamos. Ok, continuamos. Velocidades sería igual a dividir la distancia entre el tiempo. Distancia son 5.200 metros dividido entre el tiempo, que son 40 segundos. Hagan la operación y me dan el resultado, jóvenes, por favor. A 130 130. sobre segundos. 130 cerrados. Sí, 130 cerrados. Ok. Serían metros por segundo. Entonces, la velocidad que desarrolla este móvil serían 130 metros por segundo. Ahí está. Lo voy a repetir, es uno de los movimientos más sencillos. Ok. Siguiente ejercicio. Ejercicio. Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Estos ejercicios sí los va a subir a Classroom? Es Claro que sí. Bueno, en los apuntes. Sí, y ya una vez que tenga, sí, ya una vez que tenga las, arriba de estos, Gracias. este video lo subo a la plataforma. ¿Sí? Ya se les comparto el link, nada más que pues sí se lleva su tiempo estar subiendo todos los videos que estoy grabando ahorita. Ok, ejercicio, dice, calcular el tiempo total. Calcular el tiempo total en el que un móvil que viaja a 5 kilómetros por hora en el que un móvil que viaja a 5 kilómetros por hora recorre una distancia de 1.800 metros calcular el tiempo total en el que un móvil que viaja a 5 kilómetros por hora recorre una distancia de 1.800 metros.
Entonces, los datos que nos están proporcionando son, primero, nos piden el tiempo empleado para ese movimiento. Nos dicen que recorre una distancia de 1800 metros y su velocidad es de 5 kilómetros por hora. No nos mencionan ahí el tipo de movimiento, pero vamos a especificar que es un movimiento rectilíneo uniforme. Yo en mis ejercicios yo siempre especifico el tipo de movimiento para que se identifique. Este es el ejercicio del libro. Ok. Aquí tenemos que la velocidad está dada en kilómetros por hora. Por lo tanto, hay que convertir a metros por segundo. Entonces tenemos 5 kilómetros por hora. Voy a realizar una doble conversión. Al primero que vamos a convertir primero los kilómetros. Okay. Nuevamente, yo tengo que poner aquí mi factor de conversión. Si tengo kilómetros arriba, tengo que poner kilómetros abajo. Entonces, yo sé que un kilómetro tiene 1000 metros. Ya tengo mi primer factor de conversión para hacer la primera conversión. En el segundo, yo voy a la hora, lo voy a convertir a segundos, porque recuerden, mis unidades deben estar dadas en segundos. Entonces, si tengo hora abajo, voy a poner hora arriba. Y yo sé que una hora, partiendo de que yo sé que sabiendo que una hora son 60 segundos, ¿sí? Y que esos 60 minutos, corrijo, 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos. Y esos 60 minutos, cada uno son 60 segundos. 60 por 60 son 3600 segundos. Entonces, una hora equivalen a 3600 segundos. ¿Está? 60 por 60 me da 3600 segundos. Una hora tiene 3600 segundos. Entonces, si yo voy a eliminar esta hora, yo sé que una hora tiene 3600 segundos. Ya tenemos mi factor de conversión. Voy a seguir aquí para no me lo permite abajo. Ok, ahora sí. Voy a multiplicar todo lo que está arriba y todo lo que está abajo, pero también voy a ver que se eliminen. Por ejemplo, tengo kilómetros que multiplica y kilómetros que se divide, nos da la unidad. ¿Sí? Entonces, si nos da la unidad, 5 por 1 nos da 5, ya no lo tomamos en cuenta. Ahora tenemos hora en el numerador y hora en el denominador, pues también nos da 1, ya no lo consideramos. Ahora multiplicamos 5 por 1000, serían 5000 por 1, es igual a 5000 metros. Ahora voy a, en el denominador, 1 por 3600 segundos, pues nos da 3600 segundos. Ahora tenemos que dividir 5000 entre 3600. Me dan la división. ¿Cuánto es 5000 entre 3600? Esto es igual a 1.38 metros
sea, las unidades de metros sobre segundo. O sea que avanza un 1.38 metros cada segundo. ¿Sí? Estamos todavía con velocidad, ¿eh? Estamos convirtiendo lo que es la velocidad. Todavía no resolvemos lo que nos están pidiendo, que es calcular el tiempo. Estamos apenas haciendo la conversión de la velocidad que nos están dando en kilómetros por hora. Estamos haciendo la conversión para obtenerlo en metros por segundo. Ahora sí, ya teniendo todos esos datos, la fórmula que vamos a aplicar va a ser igual a, si vamos a calcular el tiempo, entonces tenemos que dividir, bueno, yo conozco esta única fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, voy a despejar, el tiempo pasa multiplicando y la velocidad baja dividiendo. Sería distancia sobre la velocidad. Si nos dicen que la distancia es de 1800 metros, yo lo voy a dividir entre la velocidad. La velocidad serían 1.38 metros por segundo. Entonces, voy a dividir 1800 entre 1.38. 1800 entre 1.38. Esto nos va a dar a 1304.4. Aquí tenemos metros sobre metros por segundo. Lo puse más arriba porque esto lo voy a expresar en forma de fracción. Entonces le agregamos un 1 para expresarlo como fracción. Entonces sería 1304.41. Multiplicamos metros por segundo, nos quedarían multiplicados metro por segundo. Sobre 1 por metro, estamos aplicando ley del sándwich. Entonces, metro entre metros se cancelan y nos quedan a 1304.4 segundos. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo que tenemos que calcular. Sería la hoja número 2. Sería la hoja número 1. Para que les tome yo las imágenes, no más bien sería la 3. Esa sería la 3.